¿Ves? Este no se escucha, este sí. Hola, hola, buenas tardes. Con el sexto programa, Sergio, saludos a los amigos de YouTube. Saludos a Gracias por nuestros amigos de seguirnos. YouTube, mucho cariño, mucho respeto, saludos a Saludos. todos ustedes. Te invito a seguirnos a nosotros. Y dejen sus comentarios. Gracias. Eso sí. Este no, este sí. Están oyendo los ojos, tú lo oyes los ojos. Tiene como 20 audífonos, pero Coño, lo tiene al revés, chamo. no lo ves. Joda. Carajo, así me lo dio el maestro de sonido. Así me lo dio el maestro de sonido. Vale, sí. ¿Ves? Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos Radio Escucha con el sexto programa de Recorriendo a Carrizal en su historia. Llegamos a ustedes por Buona Pizza, la mejor pizza de los Altos Mirandinos, con la experiencia de la casa y la receta de la nona siciliana. Visítanos o escríbenos por el número de teléfono 0422-382-0171 y síguenos por las redes sociales Buona Pizza en Instagram. También por fumigación Scarder, compañía anónima. Cansado de insectos molestos en tu hogar o oficina. No busques más. Con nuestro equipo de fumigación pues, terminamos. Solicita presupuesto llamándonos al 0424-193-92-222, atendido por nuestro amigo José Delgadillo. Y si de publicación se trata, de avisos luminosos, vallas, pancartas, pendones y todo lo relacionado con publicidad, te lo tengo. Wixmac Publicidad, atendido por Oswey Morante. Estamos ubicados en la avenida Urquía frente a la Yamaha, Carrizal, muy cerca de la Plaza Sucre, antiguamente la Plaza Las Américas. Wixmac Publicidad, teléfono 0424-192-4259. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido al Buenas sexto tardes, programa. buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos nuestros escuchas del municipio Carrizal y de donde lleguen las ondas radiales, ya que se encuentra en periodo de prueba. Pero sí, fíjate, hoy ha sido una jornada muy temprano. Estamos en la semana aniversaria del bicentenario de los 200 años de la parroquia eclesiástica del municipio Carrizal, y son innumerablemente las actividades que hemos estado realizando, tanto de la oficina del CONITA como del Consejo Municipal, la alcaldía, las cofradías, y ha sido una jornada muy dura. Me hago ahí el compromiso de asistir hoy a las 5 y aquí estamos, una vez más. Hoy vamos a tener el placer de trabajar para hablar sobre la comunidad de pasatiempo, pero para no perder la onda en lo que estamos ahorita, vamos a hablar de la programación de la programación aniversaria, el cronograma. para que los vecinos nuestros estén cordialmente invitados. Bueno, mira, fíjate, en el día de ayer se llevó a efecto una sesión solemne, una sesión ordinaria del Consejo Municipal, donde fue aprobada la ordenanza Agustinovi. Por mayoría absoluta de los señores concejales. Se creó el Consejo de la Orden, que lo compone un representante de la Iglesia de San Charbel, un representante de la Iglesia del Espíritu Santo, un representante de la Iglesia de la Virgen de Fátima, un representante de la Iglesia San Juan Bautista, un representante designado por la alcaldesa o alcaldese, el alcalde o la alcaldesa, un representante del Consejo Municipal y un representante del cronista o la cronista. Ese Consejo de la Orden evaluará los méritos para que se otorgue esta condecoración, que se va a otorgar una vez al año y en una sola clase. Seguidamente, hoy en la mañana se hizo un conversatorio sobre la fundación de la parroquia Carrizal, que fue el 17 de abril de 1826. Ahí participó el profesor Juan Díaz, quien hizo una exposición sobre la iglesia, la parroquia, habló sobre el sentimiento de los carrizaleños, el amor a la poesía y la dedicación que le han dedicado a un prócer como don José Malgabre.
el presidente del Consejo Antonio Bendaño, el concejal Ricky Cañizal, la concejal Bárbara Sala, después se incorporó el concejal Eri González Lozano, nos acompañó la concejal vicepresidenta Cintia Martínez, la secretaria Yadira Rodríguez, y estuvo la directora de turismo, la doctora Oliveira, la directora de patrimonio cultural y muchos vecinos que se acercaron a escuchar este conversatorio. Vino un representante de la gobernación del estado, también participó el historiador, el doctor José Antonio Arrieta, quien después que una vez que habló el profesor Juan Díaz, el doctor Arrieta sí hizo una referencia histórica completa sobre don José Manuel Álvarez, sobre los libros, historias, anécdotas del pueblo de Carrizal. Planteó también la circunstancia de mis conversaciones con José Manuel Álvarez. Entre ambos conjuntos estamos presentando ahorita un estudio histórico sobre los límites de Carrizal, que cuando la autonomía de Carrizal, yo estuve en la comisión de linderos, en esa comisión, y conjuntamente con la doctora Mayra Faría de Guaymares, el Marco Ojeda y Pedro Guerrero, hicimos el estudio para la delimitación de ambos municipios. Esto llevó a que en el alcalde José Luis Rodríguez en ese momento introdujo una demanda ante el Tribunal Penal contencioso administrativo del distinto Tribunal Supremo de Justicia para el reclamo histórico de los límites. Esta vez lo estamos haciendo con un carácter histórico, sin embargo se lo vamos a presentar en un derecho de palabra a la Cámara. Esperemos que nos acompañe la alcaldesa Jennifer, el pueblo de Carrizal, para que vean las porciones de tierra que ha perdido Carrizal. Eso ya va a ser bastante adelantado. Ya también se está haciendo el estudio las minas de Carrizal. También va a ser presentado al Consejo. Todo esto en el marco histórico. Recuerden que el doctor Arrieta forma parte como cronista a honores de la oficina del CONIT. Hoy a las 4 de la tarde va a haber una misa, ya se está efectuando, una misa ordinaria, pero ya en víspera de la semana de los 200 años. Mañana a las 8 de la mañana va a haber una izada de las banderas con los signos de la nación, del Estado Miranda y del municipio Carrizal. Se va a emitir un decreto por parte del gobierno municipal, la alcaldesa Jenny, declarando día de júbilo el 17 de abril y un acuerdo del ayuntamiento para que sea publicado en Gaceta. Esto va a ser a las 8 de la mañana en la Plaza Bolívar. Están cordialmente todos invitados, todos los vecinos que se quieran acercar a ver este acto. Seguidamente, a las 10 de la mañana, va a haber una misa solemne presidida por su eminencia Monseñor Freddy Mayor y el padre Francisco. El Monseñor es el obispo de la diócesis de Los Teques, San Felipe Neri. Esta actividad a las 10 de la mañana. Esperemos que se le va a hacer un homenaje a Monseñor, que como todos saben pasó a ser obispo emérito de la diócesis de Los Teques. Va a la vida educativa, la vida educativa de la Conferencia Episcopal Venezolana, va a dedicarse a dar clases a los nuevos salesianos. Esto es algo muy importante, porque Monseñor siempre ha tenido una amistad muy cercana al municipio Carrizal. Va a haber una feria de emprendimiento en la Plaza Bolívar a las 2 p.m. del día 17, y va a haber un monólogo de San Juan Bautista con motivo del bicentenario en la Plaza Bolívar a las 5:30. Va a haber la adoración Eucaristía en el templo a las 7 p.m. Eso es el día 17. El día 18 va a haber una ruta ciclística del bicentenario, recorrido a las 4 kilómetros a las 9 de la mañana, partiendo de la zona activa de Oliva. Va a haber otra activa en la avenida Sucre, de las 10 de la mañana hasta las 2 p.m. para que tomen prevenciones. Ese día va a estar trancada la avenida Sucre hacia ese sector. Va a haber la feria de emprendimiento en la Plaza Bolívar de Carrizal a las 2 p.m. Estamos hablando del día sábado 18. La presentación de la banda municipal de conciertos José María Hernández en la Plaza Bolívar de Carrizal. Aquí va a ser acompañado por el cantautor, compositor, maestro del tema José Manuel Álvarez a caballo, del profesor Juan Díaz. Va a ser en la Plaza Bolívar a las 6:30.
muchos importantes que quieran escuchar este tema, que es en honor a nuestro insigne José Manuel Álvarez, y están todos cordialmente invitados. Se va a cerrar la fiesta en honor a nuestra parroquia, exactamente ese mismo 19, en la Plaza Bolívar de Carrizal, con un recital de tambores. Me parece que ya viene la víspera de nuestra fiesta, de nuestro santo patrono, San Juan Bautista, y están cordialmente invitados para ya dar inicio, que será una comisión para la celebración de las fiestas patronales. Esta es la actividad con motivo del bicentenario de los 200 años de la parroquia eclesiástica San Juan Bautista, porque ya el Consejo Municipal designó una comisión para que el año que viene, exactamente el 12 de febrero de 1827, se cumplirán 200 años, cuando don José Manuel donó una porción de tierra para el asentamiento de Carrizal y la construcción de una primera escuela en el municipio de Carrizal. Esa comisión está compuesta por la concejal Bárbara Sala, el concejal Eddie González Lozano y el concejal Ricky Cañiza. Bueno, muy importante todo ese tipo de información para nuestros oyentes y los amigos de YouTube que nos están siguiendo. Es importante saber de que son los 200 años eclesiásticos de la parroquia San Juan Bautista de Carrizal. Bueno, entrando ya de marco de lleno, gracias por todo ese tipo de información, Sergio. Vamos a entrar de lleno entonces con lo que es la comunidad de Pasatiempo, una comunidad que se encuentra con los límites de Guaycaipuro, y la parroquia Guaycaipuro, Carrizal y Caracas, ¿no? Linda Caracas, no. No, linda con el distrito, el municipio de Guaycaipuro y linda con el municipio Losalia. Losalia, correcto. Losalia, el municipio Losalia. Entonces, bueno, cuando lo crea conveniente, empezamos allí. Bueno, esta comunidad ¿fue fundada en qué año? Es lo siguiente, como de esta, si no existía en el acervo histórico, nada. Mandamos un equipo, recuérdense que conmigo trabaja la licenciada Dalma de Trabajo, ya está fuera de nuestro estado, está en el estado de Yaracuy. Dalmaris Ordóñez, está la licenciada Teresa Tavares, está la licenciada Diana Gómez, la licenciada Rosy Ortega y la licenciada Mayori Flores. Y aparte de eso tenemos al doctor Arrieta, tenemos a la profesora Gisela, tenemos a la doctora Irma Gómez, tenemos al ingeniero Juan Ponce León, porque son mucha gente que está incorporados, son honores, pero participan. Muchos sí son directamente nuestros de la oficina de Cronista, pero tenemos mucho equipo. Y de verdad que si tú buscas en todas las cuentas de la oficina de Cronista, dice Cronista somos todos. Entonces ahí logramos hacer una entrevista a una de sus fundadoras, y es hija de una fundadora. En la comunidad Pasatiempo está ubicada entre los municipios Carrizal y los municipios Guaycaipuro, con límite con el municipio Losalia, la parroquia Cecilio Apóstol, en la carretera nacional que conduce hacia San Diego. Fue fundada el 12 de mayo de 1927. Su nombre se debe a los propietarios de esta zona, de esas tierras, que decidieron adquirirlas con el propósito de que iban a pasar tiempo. O sea, ellos eran pudientes de la zona de Caracas y tenían esas haciendas ahí, entonces ellos decían, vámonos para los Altos Mirandinos a pasar el tiempo. Y por eso es que se le coloca ese nombre, Pasatiempo. En dicha comunidad los dueños están en la hacienda, era Bruno y Tomás Pérez y Rosa María Rodríguez de Pérez, que provenían de San Diego de los Altos, y el primero de Caracas. Al morir los padres de ellos, estas tierras fueron divididas en parcelas para cada uno de sus hijos, quienes decidieron fundar la comunidad. Para la época, habían solo 12 personas, de las cuales se dividían en 8 mujeres y 4 hombres, incluido el papá y la mamá. Habitantes de la comunidad no gozaban de los servicios públicos, contaban con una carretera de tierra, que monte al lado, eso sí, muchos cafetales y sembradíos de cacao, un gran manantial, y que alimentaba la quebrada del Ingenio, donde se encontraba el trapiche de la familia Álvarez. Es importante de esto. ¿Por qué? Porque todos estos terrenos eran de don José Manuel Álvarez. Y después que él se lo compra Rosalía y Ascanio de la Madrid, doña Rosalía Ascanio de la Madrid es la que le vende ese terreno
a don José Manuel. Hoy hicimos la aclaratoria, tanto el doctor Arrieta como mi persona, porque, y lo dijimos en el consejo, o sea, nosotros en la oficina de Conecta tenemos que tener respeto, y sobre todo, por ejemplo, por el historiador Lucas Castillo, por el profesor Ildemar Mago, por el profesor Luis Antonio Adrián, por el profesor Aníbal Ladero, por el profesor Marcelino, que en casi siempre repitieron los mismos, que don José Manuel era mayordomo de Rosalía Ascanio de la Madrid. No, él nunca fue mayordomo. Él siempre fue un canario, de origen canario, pudiente. De hecho, claro, de hecho, para comprar tierra y donarla había que tener posesión. Y precisamente aquí sí está claro, que ella reconoce que el ingenio era de don José Manuel. ¿Por qué? Porque José Manuel tenía un ingenio porque él producía papelón. De la caña de azúcar que tenía sembrada. Y ellos por la carretera de las colonias, a la colonia vieja, llegaban hasta Caracas y vendían eso. Entonces, por eso es que esa fosa que han conseguido, decían que era un grupo de muchachos que se llaman Grupo de Carrizo, que han hecho unos videos muy bonitos, y yo les recomendé, y el doctor Arrieta también lo hizo, que nosotros teníamos conocimiento de eso, pero nunca lo habíamos querido dar al conocimiento, porque es que no solamente es que entonces empieza el senderismo, y estoy de acuerdo con el senderismo, pero un senderismo con cultura, con educación, que, como lo dijimos en un programa, vayan llevando semillas de guanábana, de mango, y vayan reforestando, no llevándose. Esas fosas eran precisamente para el carbón, y hay varias, que tenían el destino del carbón para preparar el papelón y llevarlo allá. Inclusive había mucha hacienda de cacao. Esta quebrada del Ingenio parte de todos los límites del municipio de Carrizal, que baja aguas hasta la quebrada de Paracoto. Sí. Entonces, en este municipio que tiene muchas afluencias de agua. Esa quebrada revienta exactamente por donde está la arenera en Paracoto. Sí, que me he metido por ahí y hice esa. Serio, cuando nos hablan allí de un cementerio indígena en esa zona, ¿es cierto? Tú sabes que Carrizal de por sí tiene que haber cementerio indígena, porque, por ejemplo, hoy el doctor Arrieta también lo planteó, que hubo una batalla que se llamó la Batalla de Santa María, donde el Guaycaipuro con su grupo de leales soldados, pues, indios, indígenas que luchaban por defender las tierras de ellos, que estaban siendo invadidas por los españoles. Se dio la Batalla de Santa María. Igual que el Puro, que ya había perdido una primera batalla, bueno, dio la orden, y todos esos españoles que estuvieran ahí en esa zona de esas minas fueron abatidos, y muchos de ellos tienen que haber cementerio. Por ejemplo, fíjate, en un documento que presentamos hoy, que data de 1771 a 1774, Monseñor Mariano Martín, que era el arzobispo de Caracas, y hoy lo dijimos en el conversatorio, que abarcaba el estado Guárico, Carabobo, Miranda, Caracas y Vargas. De lo grande que, y él parte y llega a Carrizal el 2 de octubre de 1772. Y él dice que ya construyó una capilla. Esa capilla está ubicada donde los carrizaleños jóvenes hoy conocen como La Roca, en esa zona. Entonces, en esa zona, y el propio Monseñor Mariano, en ese documento que se le presentó a la Cámara, porque hay veces que piensan que es que el doctor Arrieta es mi persona, queremos cambiar la historia. No, traímos el documento original de la Real Academia de Historia de Venezuela y lo entregamos. Y el Monseñor manifiesta que a pocos distancia de esa capilla, bajo la veneración de la Virgen de las Mercedes, no la Virgen del Carmen, de la Virgen de las Mercedes, en el altar, que era de bareque y de teja, había un camposanto, un cementerio. Entonces, no es descartable. Ahora, que siempre hay anécdotas que dijeron que primero cambiaron el nombre, que no eran una fosa, que eran unos cementerios. No, eso era una fosa de carbón, y hay varias, son como 7, hay como 7. Entonces, esas precisamente eran del ingenio de toda la hacienda de José Manuel Álvarez. Porque recuérdate que la señora Rosalía Ascanio de la Madrid era dueña, para que sepan los carreteños, era dueña de todo lo que es la Victoria, Tejería, el consejo, hasta parte de La Guaira, de los territorios. Ella le vendió esa gran porción a don José Manuel Álvarez. Pero fíjate que hoy en día la comunidad de pasatiempo está sumamente consolidada,
sigue teniendo problemas de agua, hay un manantial, está a orilla de la carretera Carrizal San Diego, si tiene servicio de electricidad, agua. Hoy está muy cercana a la unidad educativa Doctor José María Vargas. Hoy aproximadamente si hay unos 315 habitantes. Esto está planteado en el libro de las crónicas y efemerías. Pero fíjate que esta es la entrevista de una de las hijas de la fundadora, de la fundadora. Pero también se hace una entrevista a doña Eufemia Vaca. Por cierto, fíjate que una de las cosas que también hicimos hincapié hoy, cuando tú revisas el asentamiento que hace el secretario de Monseñor Mariano, él escribe el Carrizal y lo escribe con S, no era con Z. Hoy planteamos, y hay unas personas que estudian la literatura, vamos a saber por qué en esa época no era escrita con Z. Igual que, por ejemplo, la palabra teja, él la escribe teja con X, no con J. Pero ya eso tenemos que sean los expertos que hagan eso. Pero entonces, fíjate, por ejemplo, Eufemia Vaca, hay muchos que le dicen, no, es Vaca con B alta. Ella dice que ella llegó muy temprano ahí, ella es oriunda de Ciudad Bolívar, pero llegó a Carrizal, nació en el estado Bolívar, es guayanesa. Ella es cultora, ella es fundadora del grupo Mirandino, siendo guayanesa. Ella dice que era muy conocida los familia Bello, eran los dueños posesorios, que ya tiene ahí 50 años viviendo en esa zona, pero que también fíjate que recuerdo que ella conoció a la señora Brígida Río, trajo a que era familia de ellos. Después ella hizo mucha amistad con don Mario Díaz, un gran cantautor y poeta de la zona. Ella siempre recuerda que mucha gente del Peñón de San Diego de los Altos iba a pasar tiempo, porque ella ahí montaba las grandes festivales de gambó, de joropo tuyero. Pero efectivamente ella dice que fue la persona que habló anteriormente, doña Josefina Gamboa, que reconoce que ella es una de las fundadoras de esa bella comunidad de pasatiempo. Y como te digo, esta historia siempre va a seguir siendo de suma importancia para nosotros los carceleros. Ten ese pause allí. Vamos a identificar la emisora y continuamos con Pasatiempo Recorriendo Carrizal en su historia 0412-715-9916, los números de contacto. Vamos a una identificación de la emisora y ya regresamos. Ok, vamos nuevamente en vivo desde acá, desde los estudios de Carrizo 94.7 y continuamos, Sergio, allí con lo que nos habías cortado en el segmento anterior. Continuamos allí con lo de la señora Berta, creo que me dijo Eufemia. Bueno, son exactamente las 5:32 de la tarde de hoy, jueves 16 de abril del año 2026. Bueno, fíjate lo siguiente, si Eufemia, ella dice que como todas las zonas de Carrizal, yo creo que no existe ninguna zona en Carrizal donde no siempre aparezca un gran terrateniente diciendo que eso es. Y recuerda que esto lo mueven, porque te recuerda que cuando nosotros empezaste a decirme el programa del Recorriendo Carrizal, que te iba a apoyar y empezamos con esta fuerza, excepto la Francisco Miranda, y yo dije, vamos a hacerlo por zona. Y hicimos Los Pozotes, Barrio Bolívar, Gran Colombia, los vecinos, y ya estamos llegando a los límites de Carrizal. Exactamente. Entonces, ¿por qué todo el tiempo sale a relucir el coronel Barreto Pulido? Porque él en la época, como lo hemos dicho, de la dictadura del general Pérez Jiménez, él se agarró todas esas tierras y él se hacía el dueño de todas esas tierras. Entonces, y esas tierras eran de los Bellos y de los Gamboa, porque ellos se lo habían comprado a la sucesión de los Álvarez. Entonces, pues, caída la dictadura, existió el retorno a su verdadero y legítimo dueño. Pero fíjate que esta zona de San Diego, que limita con el municipio Cecilio Acosta, y nosotros vemos lo que es La Vista, la Quebrada del Ingenio, que son Guarito, que es jurisdicción de Carrizal. Recientemente, cuando tuve
oportunidad de conversar con ella como 45 minutos de trabajo, la doctora Jennifer, yo le presenté varios proyectos, le planteé que nosotros tenemos que ir recuperando nuestro territorio que es Guareguarito. ¿Por qué? Porque fíjate, si tú revisas pasatiempo, aunque tenían un centro de votación ahí, que es la José María Vargas, que ahora tienen que ir para la Escuela Granja, la gran mayoría vota en Cecilio Acosta, no vota en jurisdicción de Carrizal. Igual que lo que sucede aquí con Llano Alto, que votan en San Antonio y no votan en Carrizal, pero entonces exigen los servicios públicos y no durante todo el tiempo. Entonces, ahí hay un problema que tiene esta comunidad que aprovecho para que ojalá pueda resolver otras Miranda, que es el servicio de transporte. Pero esta comunidad es una comunidad muy bella. Fíjate que ahorita llegó un parador turístico hermoso. Hermoso ese restaurante, hermoso se veía. Mira, qué hermoso y se ve cuando tú vas para allá y la cantidad de gente que viene de la ciudad de Caracas. Y en el plan de desarrollo no local. Que vienen a pasar tiempo. Sí, que vienen a pasar tiempo, porque ese es su nombre, pasan tiempo. Y ahí escuchaban, pues, Eufemia tenía cerca de esa zona, tenía un espacio, como una plaza y entonces ellos donde montaban los conciertos, que iban Mario Díaz allá, y Brígido Río, el Tucán de Miranda, entonces la gente se iba para allá a escuchar el Gabán Tarateño. Y entonces, y recuérdate que eso límate por el lado izquierdo con el municipio de Rosalia, con una organización que está hacia la Polonia. Bueno, entonces, todos esos son esa jurisdicción, que son estos límites de Carrizal tan extraños, que tú te paras en un sitio y no sabes si los teques, entonces, toda esa cosa hay que ir corriendo. Bueno, ellos tienen un manantial, en una zona hoy, en este momento, hay un emprendimiento, porque eso tiene un consejo comunal, creo que lo denomina las tres raíces. Ese consejo comunal tomó como un proyecto en una de esas consultas que hicieron, la siembra del café y del cacao. Y ahí están produciendo un café que lo están haciendo aquí en Carrizal y lo están sacando, cortar y lo están moliendo y están surtiéndole a esos grandes emprendimientos que hay en Carrizal ahorita sobre el café en Carrizal. Porque Carrizal era tierra de café y de cacao. El único que sembraba caña aquí era don José Morable y su hermano, porque eso era costoso sacar ese papelón. Entonces, toda esta comunidad se está moviendo al suroeste de Carrizal, por los límites del municipio. Sigue siendo la zona de expansión por naturaleza. Quizás yo no sé si tú te recuerdas, yo sí cuando muchacho, aunque no sé nada, pero con aquellos grupos de esos muchachos nos metíamos en la laguna de Quebrajón. Una laguna que nos íbamos a pescar pescaditos ahí, de colores. Pero nosotros con una tripa nos metíamos en la laguna de Quebrajón. Eso era era verdecita, pero el agua era clarita. Y eso era como un estanque de esos manantiales que nacía ahí. Entonces, todas esas cosas, de apellido Abreu, ¿no? Y entonces, eso ha sido destruido, toda esa naturaleza. Y es lo importante que sigamos con este programa educativo sobre la parte ecológica, ambientalista, que se protejan las cuencas, porque todas estas aguas están aguas arriba de la mariposa. Y todas estas aguas terminan hacia allá. Por cierto que ciertos personajes, que era un director de la antigua gestión, fue sancionado por el Ministerio del Ambiente porque arrojó unos escombros ahí peligrosos en esa zona. Entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo este hincapié con el programa recorriendo la historia de Carrizal. Ya estamos, ahí nos queda la comunidad de la Esperanza, que es la que está vía Las Colonias, donde está la fábrica en Salsec. Recuerda que cuando tú subes de la Colonia Vieja a llegar al arco de las colonias, es jurisdicción de Carrizal. Y por cierto que ahí se presentó en una oportunidad un director general de la alcaldía, pintó el arco, lo reparó, y vino la policía de Los Salis a querer amedrentar a los funcionarios de la alcaldía, y nos presentamos allá con el síndico y le demostramos que ese arco está en jurisdicción del municipio Carrizal. Igualmente, por ejemplo, como lo que pasa en Club de Campo, que en Club de Campo, la alcabala del Club de Campo está en jurisdicción de Carrizal. Y cuando hubo la tragedia de Vargas, una organización muy que era de clase media alta en La Guaira, tuvieron ese daño. Ellos compraron unas parcelas ahí en Club de Campo, iban a hacer un proyecto urbanístico para ellos, sobre todo gente de Caracas que tenían sus casas de campo allá.
Bueno, y en ese momento paralizaron eso y también se tuvo que hablarse con el mayor de la Guardia Nacional, que no dejaban pasar, y la policía de Osalia, porque eso es jurisdicción del municipio de Carrizal. Y como nosotros lo hemos dicho, nosotros no queremos conflictos con nuestros hermanos de Osalia ni con nuestros hermanos de Guadalpuro. Nosotros lo que queremos es que se rectifique históricamente donde están, para que no se perjudique a esos vecinos, tanto los vecinos de Pasatiempo. Por ejemplo, la organización se llama El Retiro, Parque El Retiro. Entonces, la organización Parque El Retiro, que linda con Rosalia, entonces, por ejemplo, cuando este parador turístico que está en jurisdicción de Carrizal, entonces hay veces que han montado estas actividades de música llanera, entonces se quejan y denuncian, y entonces va la policía de Rosalia. Bueno, pues la policía de Rosalia no tiene jurisdicción ahí. Entonces, en estos días, creo que escuché que el secretario de Seguridad Ciudadana nombró una comisión para reunirnos con Rosalia, y también se le solicitó al dueño del establecimiento que a la 1 hora tuviera el volumen, pero es que Carrizal, su zona turística, sus paradores turísticos cercanos a la Escuela Aranga, se va a tener que construir otro parador turístico. Y cuando tú hablamos de la montaña de los vecinos también, son paradores turísticos que se van, porque va a ser el esparcimiento de los carrizaleños, que puedan irse un día con su familia. Y eso es lo que nosotros queremos, igual que lo del senderismo. Hoy conversaba yo con los muchachos de Carrizo y les decía que yo estaba plenamente de acuerdo, pero que se construyera, así como se hicieron los guardias patrimoniales, que se construyera una casa bosque, para que pudiéramos, los guardabosques estén conectados con una radio, y hacer los cortafuegos en esta época de incendios, vegetación, y proteger toda esa zona, porque el único era Chicholandaeta, Lino, Los Cartayas, Chichí, que todavía está apoyado, que tenía ganado. Esa es la zona de lo que nosotros conocemos como la Troja de Santa María. Y todo esto se comunica hasta llegar a Paracoto. Sí, claro, correcto. Todo tiene comunicación vía terrestre, ¿no? Hasta llegar a Paracoto. Fíjate que ahorita, retrocediendo un poquito, cuando hablamos de Pasatiempo, y tú me dices del municipio Losalia, ellos representan municipio Losalia por donde estamos nosotros, como está CC. Sí, exactamente. Los límites exactamente son la subida que da hacia la zona de la Madurquía, pues salía Llano Alto, pues, esa zona. Ahí ellos tienen el extremo derecho y nosotros el extremo izquierdo. O sea que el que se pare en el centro de la carretera no es de nadie. No es de nadie. Entonces, y ahí vamos hasta el arco, hasta el arco de la Polonia. Ellos salen directamente por donde estaba el observatorio. Claro, es que el observatorio de los Velutini, de la familia Velutini, y de los Velutini, que es la hacienda La Llanada. Bueno. Esa hacienda La Llanada era de Pedro Domingo Bentancur, de Juan Bentancur, de Nerio Bentancur, de Francisco Bentancur. Ellos eran los dueños de la hacienda La Llanada. Y la quebrada esa, la laguna donde nosotros nos bañamos, era de los Velutini, porque uno decía pendiente que arriba están los Velutini. Sí, ese era el estanque, era un estanque que tenía, y el observatorio de los Velutini. Bueno, fíjate que donde exactamente Monseñor Mariano dice que consiguió en 1772, está todavía la quinta de los Velutini. Y ahí está la capilla conocida como la Ermita. Sí. Ahí se casó Francisco Álvarez, hermano de don José Manuel Álvarez, y también don José Manuel. O sea, ve que cada vez que nos dedicamos a buscar historias, conseguimos información. Y fíjate que ahorita, ¿cuánto tiempo nos queda de ingeniero técnico? Tenemos que identificar la emisora. Bueno, vamos a identificar la emisora, y le vamos a dedicar estos últimos minutos al padre Agustino Agustinovi. No, está sonando. Ok, continuamos ya con parte del espacio, tanto publicitario como de descanso para acá para la radio. Y bueno, continuamos, Sergio. Teníamos allí dijiste que ibas a terminar con me ibas a contar una anécdota. Sí, bueno, primero te dije, nosotros, en honor a esta gente que
son maestros. El maestro Brígido Río acaba de morir, un compositor de música tuviera, mira, acaba de morir, don Brígido Río. Pero don Mario Díaz, don Mario Díaz es un amante de Carrizal. Uno de los, es el único joropero tuyero que cantó con la Orquesta Filarmónica de Venezuela. Sí, en un gran concierto. En el teatro Teresa Carreño. Y el Tucán de Miranda, que también es otra persona amante de Carrizal. Él compuso una canción que se llama Cielito Lindo. Y aspiramos que, bueno, en estudio recientemente yo le dije a Eufemia que vamos a ver cómo logramos traer al Tucán y a Mario para que nos hablen de ese folclore mirandino que en esa zona ha hecho mucho apego, el joropo tuvieron en San Diego de los Altos. Aquí Ladi Palacio lo ha rescatado mucho. Sí. Y en la época que yo estuve de director general, bastantes veces traímos esos conciertos. Entonces, en un programa de esto te invito a que busques el Tucán de Miranda y busques una canción que se llama Cielito Linda y colocamos, claro. Y otra cosa que te quiero decir, fíjate que cuando nosotros íbamos hacia la Chicharronera, hacia San Diego, los muchachos eran tremendos, en esa época los muchachos eran tremendos. Ellos iban, no, vamos a comer chicharrón. No, ellos iban, había un conocido lugar ahí, llamado Huaycoco, el Bar La Luna. Así, claro. Esa zona, iban para allá, los muchachos eran tremendos, la gente de Carrizal. Pero cuando nosotros pasábamos por la carretera que íbamos hacia San Diego de los Altos, también a compartir en las visas de aguinaldo que San Diego la sigue haciendo en la madrugada. Sí. Nosotros veíamos aquella cantidad de Mercedes-Benz. ¿Recuerdas? Sí. Una cantidad de Mercedes-Benz, una colección de Mercedes-Benz ahí en Pasatiempo. Y entonces siempre había uno que era un coleccionista, otros decían que era que se lo robaban. Y un día después, cuando nosotros ya un día fuimos hasta allá, que estamos en el Centro de Industria y Comercio, y logramos detectarlo, y efectivamente que era un señor que tenía un taller mecánico, él era de Caracas, tenía un galpón ahí, y él era especialista en Mercedes-Benz. Y por eso que eso estaba donde está ahorita el que dicen la pedrera, ¿verdad? Donde están los picapiedras, exactamente, ahí estaba ese galpón, que era un taller especialmente de puros Mercedes-Benz. Y entonces nosotros veíamos esos Mercedes-Benz, claro, era de la gente, de los connotados de Caracas, que venían a traer esos Mercedes-Benz impresionantes. ¿Te recuerdas en Barola? Donde está ahorita la escuela, estaba la casa de los Romeros, que al frente había un taller también que uno se metía por la hierbabuena, estaba un taller de puro Mercedes-Benz, ¿no te acuerdas? Pero a lo mejor quién sabe si terminaba, pero estaba correlacionado, por eso esos eran unos grandes Mercedes-Benz. Inclusive Eufemia me enseñó una foto de la colección de Mercedes que habían ahí, de carros lujosos. Pues, claro. Que era eso. Bueno, mira, entonces ya terminamos con Pasatiempo, esperemos después buscar el eje de Barola, hacer primero la hierbabuena. Lo que hagamos de buena, vamos a Barola el 19 de abril. Efeméride que viene ahorita. Pero fíjate que el 19 de abril, porque hubo una confusión ahí que la celebración de Barola es una de las comunidades más antiguas de Carrizal. Barola sí, pero el sector 19 de abril. Pero el sector 19 de abril sí. El sector 19 de abril vamos a hacer un homenaje y vamos a estar leyendo buenas Barola, los Hidalgos. Pero fíjate que el 19 de abril tenemos que tener a Freddy Vera, Nelson Gallón, el difunto Freddy La Vaca, Dios lo tenga en la gloria, etc. Entonces, esta gente que María Cordobés, mucha gente que es Romero, Calito Perepe. Entonces, esa gente tenemos que tomarlas en cuenta para esta comunidad de 19 de abril. Pero dijimos que exactamente nos quedan estos 10 minutos y se lo vamos a dedicar al padre Agustino. Fíjate que me permítame allá mi amiga, porque no traje el original, pero traje este. Esta es la portada del libro De Orilla a Orilla, del padre Agustín. Muy importante ese libro. ¿Por qué este libro es de orilla a orilla? Porque el padre Agustín nació en la extinta Yugoslavia, Bosnia, y él es un hombre que él vivió 3 guerras. Su padre vivió en la Primera Guerra Mundial. Después le tocó ver la Segunda Guerra Mundial. Y recuérdate que tanto el fascismo como el nazismo, por cierto que en el que hicieron una aclaratoria muy importante,
Uno hay veces que uno cada día aprende más, fascismo y nazismo. Entonces, tú eres un fascista, yo soy nazista. No, y resulta que para ser fascista o nazista hay que tener el control del aparato de gobierno, no los civiles. No, sí. Entonces, esto es importante aclararlo. Entonces, Pedro entonces fue perseguido, termina la segunda Guerra Mundial y él es enviado a Italia. Pero como no era tierra de nadie, él, por cierto que yo sé que él lo explicó en estos días, pero yo lo voy a aclarar con más, aquí sí está plasmado en el libro. Él no tenía pasaporte, entonces la Cruz Roja Internacional le da un pasaporte. Y con ese pasaporte es que él viaja a Tierra Santa. Y se consigue todavía la fase del fascismo. Entonces le dice que podía entrar, pero solamente por 3 meses, porque él iba para el Estado del Vaticano. Bueno, ahí permaneció muy poco tiempo y después ya en 1952 lo mandan a Barlovento, en el estado Miranda, y llega a Caucagua. Y en Caucagua se consigue una iglesia. Él dice que se consiguió una profunda selva. No hablaba muy bien todavía el español. Les tenía que dar la misa en latín y en italiano a los barloventeños. Sí tenía un secretario que lo acompañó siempre, que hablaba más el español y podía decir. Entonces, fíjate, pero después que él logra evangelizar franciscanos, los franciscanos son mucha admiración por San Francisco de Asís. Entonces siempre van a la humildad, a los más pueblos, y por eso es que los franciscanos siempre terminan donde es más pobreza. Entonces él terminó allá en Caucagua, pero después de eso lo vuelven a enviar de emisario y va a Tierra Santa, a Israel, pero resulta que le toca la tercera guerra. ¿Por qué? Porque cuando llega a Tierra Santa, la Gran Bretaña, la colonia inglesa, el imperio inglés, decide ya otorgar la tierra a Jerusalén después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Y se consigue, bueno, que efectivamente se armó una guerra santa y entonces se consigue con otra guerra más. O sea, vivió 3 guerras del padre Agustín. Entonces, y él cuando ya está en Capaya, después de Caucagua lo mandan a Capaya, a la tierra de la mandarina, en Barlovento. Y allá se consigue también una capilla, pero estaba muy deteriorada. Y él le tenía pánico a los murciélagos, y habían, pero no pueden nada. Entonces, bueno, esa peregrinación. Y el padre Agustín llega a Carrizal en 1969. Y en 1969 ya él se consigue que venía de un clima sumamente caluroso, sin carreteras de tierra, todo era areque, y cuando llega en el 69 se llega a Carrizal, y en Carrizal se consigue que las calles están asfaltadas, que hay electricidad, que hay un ambulatorio, que hay una iglesia construida, que existía un complejo industrial, y él dice, llegué a Carrizal en 1969, aquí está la página donde él lo dice, y él empieza a su predicación del Evangelio, sobre todo el franciscano, pero él venía ya con una idea que era la creación de los cursillos de cristiandad. En ese momento se consigue, y mucha gente que nos está escuchando van a recordar esto, lo voy a decir, se consigue con los famosos peregrinos. Tú sí te recuerdas, la famosa peregrinos, que esos peregrinos nacieron aquí en Carrizal, donde está la calle del Palo. Le decían a la señorita, la señorita Misia Jacinta, fue la que los trajo yo ahí en la Chacín, la señorita Chacín. Él la mencionó aquí, el padre Francisco. Y entonces, pero eso contravenía la iglesia católica, porque eran poco rapados, algo así como los nazis. Y entonces él empieza a protestar. Entonces él va y habla con el Monseñor Bernal. Y Monseñor Bernal viene y entonces efectivamente le dice que aunque predican la religión católica, no podían estar en esa parroquia.
Entonces ellos se van hacia José Manuel Álvarez, que ya había como especie de otra capilla y querían tomarla. Entonces es donde el padre Agustín, fíjate lo siguiente, es el padre Agustín quien vuelve a hablar con Bernal a decirle que ahora se le está complicando la situación porque se le está yendo hacia José Manuel Álvarez, que era una comunidad que estaba recién fundada, fundada en 62. Y entonces él pide que se declare la capilla de Nuestra Señora de la Antigua del Espíritu Santo. Y entonces en ese momento es Bernal quien viene ya, habla con la señora Chacín y se retiran a San Diego. Es allá, te recuerda cuando después decían que eran como una secta y es el gobierno de Luis Herrera Campín quien la prohíbe. Pero estaba Itamar, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Entonces, la capilla de José Manuel, esa parroquia, dependía de la parroquia de San Juan Bautista de Carrizal. Entonces, es quien le da la autonomía eclesiástica y la solicita para la parroquia del Espíritu Santo es el padre Agustín. Entonces la gente de José Manuel también, que hoy yo que vivo en José Manuel, tenemos que estar agradecidos que quien ayuda a fundar la parroquia de José Manuel es el padre Agustino. Y él en 1974, cuando ya la inaugura, él va también a dar una misa allá. Y fíjate que, como lo decía el doctor Arrieta, muchos padres que estuvieron en Carrizal, esta mañana los mencionamos a todos, ¿no? Él les daba como, no sé si era que no querían escribir en el libro de gobierno, porque la Iglesia Católica tiene un libro de gobierno, en la parroquia hay un libro de gobierno. Y entonces, pero el padre Agustín sí le gustaba escribir. Y recuerda que yo te comenté aquí el caso de la Virgen, ¿no? Que y te enseñé la foto. Bueno, exactamente, el padre sí lo narra y lo dice en el libro de gobierno. Dice, hoy, dice la fecha, en 1980 cayó un rayo, dañando severamente a la Virgen. Y esa Virgen fue reparada en el año 2015, después que el Instituto del Patrimonio Cultural de la Nación se acerca y da las características, y es un gran amigo, un vecino tuyo de aquí, que por instrucciones del Instituto del Patrimonio Cultural y la gente de Belpou, Alberto Maceo, nos dan el producto y reparan esa Virgen, que es el maestro Domingo Flores. Felicitaciones al maestro Domingo Flores, porque mucha gente no conoce al maestro Domingo Flores como albañil, como el hombre popular, que juega bola, que lanza copla, pero el maestro Domingo Flores que repara esa Virgen en el 2015, desde 1980 hasta el 2015 fue que se logró reparar. Y cuando nosotros le cortamos la mano al niño, era porque en eso estaban los escapularios. Los escapularios decían 17 en granito, decían 17 de abril de 1826. Fecha de inauguración de la Virgen, de la iglesia. Eso se le entregó al padre Luner, que yo lo tenga en la gloria. Toda esta historia es importante que la gente sepa, porque decían, ¿por qué no pueden colocar San Juan? Porque la iglesia está declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Y entonces no pueden modificar a la iglesia de San Juan. El patrimonio cultural dice que hay fórmulas para que se restituya la Virgen con fibra de vidrio, hay muchas cosas. Ha avanzado mucho la tecnología. Pero regresando al padre Agustín empieza con los cursillos cristianos de Carrizal. Yo no tuve la dicha de hacerlo porque pedían que había que estar casado, y yo quizás con el matrimonio no he sido muy amoroso en materia de matrimonio, ¿no? Porque había que casarse por la iglesia, esas cosas, eso a mí me daba con miedo. Entonces, pero sí las personas que le daban eso. Entonces fíjate, ahí está la familia Bielma, mi hermana Gloria Cuchita, José Luis Cuchita, todo ese poco gente, el compadre Castellera que tenga la gloria, todos fueron cursillistas. Entonces, esto es lo importante de tener este conocimiento de la vida de este hombre tan importante para el municipio de Carrizal, que es el padre Agustín. Y yo sé que a lo mejor no me quito poquito de tiempo, pero me lo vas a permitir, porque en el conversatorio, que era de la parroquia, no pudimos decir esto. Y yo lo voy a decir rapidito. El Agustín, el hombre, el que él reconoce aquí, que cuando tenía 17 años se enamoró. Lo dice aquí. Agustín, el sacerdote, el que predicó la palabra en Capaya, en Mendoza. Agustín, el que viene a Carrizal a formar los cursillos de cristiandad, a enseñar el evangelio. Agustín, el ciudadano y político. Sí, señor. Escuchen esto que voy a decir, porque el padre Agustín era un ciudadano. En una oportunidad se cayó con una tormenta, parte de la iglesia. Sí. Y él iba a las autoridades del Consejo de los Teques a reclamar para que lo ayudaran a reparar la iglesia. Y mandaron unos obreros, pero los obreros trabajaban
como los obreros públicos, pues, trabajan lentamente. Entonces, un maestro de construcción, él cree que el padre no lo escuchó y él lo narra aquí, dice, el maestro de construcción dijo, ahí viene el padre engorilado. Y aquí en el libro está cuando él dice, el padre engorilado, él no se bautizó. Y después tienes al padre, el ser humano, el que amaba a los gatos. Él termina diciendo en el libro, mi único amigo y compañero, un gato que tenía. Y tenía dos perros de esos hockey siberianos. Pero él, cuando nosotros estábamos en el proceso de la autonomía, que le hicimos la consulta, y el hombre, el ciudadano y el político, nos dijo, como ciudadano, estoy de acuerdo. Pero como vamos a hablar de política, primero, no me pongan a mí, Agustino Costinovi, como párroco, porque yo no sé si cuando lo pueden voy a estar vivo, no sé si el Señor me llama. Y por eso es que en el documento original de 1985, cuando se mete en la asamblea, dice párroco del municipio de Carrizal. Él no aceptó, porque él nunca buscaba la gloria, él buscaba la solución para el pueblo. Y fíjate que como ciudadano nos dio una recomendación, que gracias a Dios José Luis, que tuvo mucho contacto con el padre Agustín, conmigo, los dos tuvimos mucha cercanía con él, nos dice una cuestión: si ustedes no sacan esa junta organizadora de la calle de los deportes, no lo van a conseguir, porque la tiene una sola organización política. Y es cuando la sacamos de Carrizal y se logra la autonomía de Carrizal, que hoy en día todos los carrizaleños tienen el derecho de elegir a sus autoridades, a sus alcaldes, a sus concejales, a tener obras públicas y el avance que ha tenido Carrizal. Entonces, toda esta bella hermosura también se la debemos a este hombre, al padre Agustín. Bueno, Sergio, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Acá Rizo 94.7, tu FM en periodo de prueba, con el cronista de Carrizal. Y no nos dijiste qué sitio nos toca entonces el 19 de abril. Yo creo que nosotros debemos continuar con este, vamos a la Hierbabuena y pudiéramos dedicarle media hora a la Hierbabuena y media hora a los Hidalgos. A los Hidalgos, ok. Entonces, el programa que viene, el programa número 8, Hierbabuena y los Hidalgos, según el cronista de Carrizal. Nos vemos. Está bien.